Las calles de Lima Norte están llenas de construcciones y nombres cuyo origen se ubica en el periodo incaico o incluso antes. ¿Qué nos puede decir esto sobre los antiguos habitantes de esta zona? ¿Cuál fue su relación con la tierra? ¿Cómo hicieron frente a la conquista española? Acompáñame a descubrir una historia importante sobre una cultura que ocupó y permaneció en este lugar ante el fenómeno de la conquista. Hola, mi nombre es Damián González y soy investigador doctoral en el Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho. Y me dedico a descubrir qué sucedió con las tierras de las poblaciones aborígenes del Perú durante la conquista e inicios del periodo colonial. El caso que hoy voy a presentar ejemplifica muy bien los cambios que se dieron en esos momentos en un valle costeño del Perú. Vamos a viajar al siglo XVI hasta la zona baja del valle del río Chillón, que hoy se conoce como Lima Norte. Ahí vivió una etnia llamada Coyique, cuyo cacique en 1560 se llamó Francisco Yauri. Debido a la economía colonial, el valle también fue habitado por esclavos afrodescendientes. Uno de ellos se llamó Francisco. Un día, en su casa, el cacique Yauri le ofreció vender a un colega suyo una porción de tierra que estaba abandonada, ya que en los últimos años casi todos los miembros de su etnia habían muerto. El esclavo Francisco se encontraba presente y al escuchar que el cacique no podría comprarla, se ofreció como comprador. La venta se celebró teniendo como testigos a representantes de todas las razas que habitaban el valle, un español, 3 caciques y un esclavo. Así, Francisco tomó posesión de la tierra y la sembró hasta su muerte. ¿Qué estamos observando? Un cambio de relaciones y posibilidades de uso y trabajo en un pedazo de tierra. Veamos. Pasó de ser un espacio de antigua apropiación colectiva a estar abandonado y luego a ser individualizado, cercado y de uso particular. Todo esto a partir del acuerdo del cacique Yauri y del esclavo Francisco. Esto nos muestra que, aunque las normas coloniales no les eran favorables, los esclavos pudieron generar cambios en el espacio donde vivieron y que estos fueron reconocidos por el resto de los actores. Así, se conformó esta parte del valle como un paisaje interétnico colonial. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Para saber más de mi investigación o para contactarme, dale clic al enlace que se encuentra en la descripción.